Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La tragedia hecha lluvia, los daños, especialmente los muertos, y el duelo de todos. Les decía a algunos amigos, son pocas las veces que yo he visto arriar la bandera media asta por duelo decretado, duelo oficial, en que la población comparta plenamente el dolor y lo expresa en duelo. Esta es una, y ha sido muy conmovedora, muy dolorosa. Gente muerta, gente valiosa, gente del pueblo, Mano Guayabo de luto, tantas comunidades con gente desaparecida. Cada vez que aparecía una información de uno más, o una más, no había manera de conciliar el sueño y de no mortificarse. Sobre todo en la 27 de febrero, una ocurrencia atroz. Cayó una pared, se le podría llamar así. Un over, que llaman los grandes técnicos, una especie de revestimiento de talud. Por desgracia, mueren un médico, urólogo nuestro, creo que general retirado de la policía, el fiscal de Bayamón en Puerto Rico, su esposa y los padres de esta, que lo había ido a procurar el doctor. Un espanto. Se podría decir que fueron días muy amargos para todos. En medio de ese dolor surgió algo desagradable que solo las bajas pasiones de las bregas electorales pueden generar. Comenzaron los repudios, los reproches, atribuirse responsabilidades al gobierno porque no cumplió con tareas de mantenimiento, y eso trajo como una bola de nieve a todos los gobiernos. 23 años, el presidente de la República que dice, de los 23 a mí me tocarían 3. Esa discusión, esa polémica, lució desagradable. Debió de abordarse eso con un espíritu más sano, oír los técnicos. Yo tuve oportunidad de leer, pienso que muchos de ustedes, la opinión de un técnico magnífico nuestro, Reginald García, que está reconocido como una autoridad en el cálculo, y decía que no fue por debilidad estructural que se dio el over, que él fue quien diseñó esto y que los trastornos vinieron posiblemente por algo que él tocó, interesantísimo, cuando dijo, se calculó y previó al hacer esas operaciones, análisis de suelo, de roca y la cantidad de agua, diríamos, ordinaria, lo que ocurre siempre.
pero evidentemente vinieron 400 milímetros de lluvia sobre la ciudad. Y la previsión no era para aguantar un ataque hidrológico de esa naturaleza. Me lució muy conceptuosa su opinión, como siempre. Y los otros técnicos que han participado, unos han entendido que fue que el drenaje, que no lo destaparon, que era superficial. En el fondo, todos los que participaron, dando sus razones. Los sectores de los cuales provenían los comentarios críticos no advirtieron eso que dijo Reginald García, fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, las torres nuestras, que son centenares, están analizadas y bajo diseño controlado para una determinada experiencia sísmica que pueda llegar. Pero si viene una gigantesca sobre 8, tal como fuera la del 46 entre nosotros, ¿quién puede suponer, imaginarse siquiera la cantidad de muertos y sufrimientos del pueblo nuestro? Es decir, no se le quiso dar papel, que siempre lo reclama y merece, a la fuerza mayor, a la fuerza de la naturaleza, a los fenómenos. Y en cierta medida politizaron el asunto. No los técnicos, no, debo decirlo, pero sí los que asusaron las protestas y acusaban al gobierno casi como si fuera al ministro de Obras Públicas, como si fuera un homicida. Una cosa absurda. Solo la gallera electorera puede generar ese tipo de escoria en el argumento. Lo politizaron y no se dieron cuenta que el Estado nuestro es responsable y que vendrán demandas importantes, no hay duda alguna, y que les costará al Estado y al pueblo dominicano, a la nación dominicana organizada jurídicamente como Estado, pagar indemnizaciones altas. Es decir, contribuir de algún modo a que eso se acentúe la gravedad de las faltas, las omisiones, que al parecer fueron de todos, que se taparon los drenajes, que no se atendieron, sí, hombre, pero el golpe hidráulico que llegó no se previó. No se previó porque es totalmente un tipo de lluvia desprendido de una tormenta que se iba por el oeste al Atlántico. Una masa nubosa inmensa que se desplomó sobre la República Dominicana, especialmente en nuestra capital. Yo realmente, cuando oía la cuestión del mantenimiento, me recordé de que hace ya algunos años yo comencé a mantener como tesis que el ministerio más importante que se podría establecer en la República Dominicana sería un ministerio de mantenimiento de las obras nacionales. Es decir, ese ministerio se ocuparía nada más de reparar, de corregir, de prever, de mantener las obras nacionales, entendiéndose por eso escuelas, hospitales, monumentos, un
ministerio formidable, que tendría que estar en manos, claro, están muy expertas y de mucha probidad, porque tendría que manejar capitales enormes para hacer inversiones y controlar que esas obras no terminen en deterioro o no terminen en tragedia. Y pensaba que cuando lo propuse, hubo algunos que medio se burlaron y me decían, pero bueno, es que tú no entiendes la política de aquí. Tú no notas que de un gobierno a otro hay obras que se quedan a medio talle, porque no se quiere hacer porque eso es obra del otro. Sí, es verdad. Precisamente por eso hablo del Ministerio de Mantenimiento de Obras Nacionales. Quizás con eso se rompa esa tradición, es verdad. Es un vicio del comportamiento, al parecer incorregible, del poder político nuestro. Llega un gobierno, sale otro y como que, bueno, lo otro no, todo cuenta. Y si se rescata a propósito de rescatar, que está muy en moda, si se cuida y recupera algo que puede... pero es una gran obra. Se ha visto incluso con los hospitales. Los hospitales, las plantas físicas, no estoy hablando del servicio hospitalario, que por desgracia no sale de una extensa y larga crisis. Los grandes hospitales nuestros han sido reparados, pero, no voy a explicar, recuerden el Darío Contreras, los escándalos de corrupción que se dieron en esa reparación fueron horribles, el Cabral Ibáez de Santiago, pero eso es necesario que tenga atención concreta de un ministerio muy especial, fundamentalmente dirigido por técnicos que no respondan, probados en su honradez. En definitiva, la tragedia nos aplastó y nos dolió. Yo recuerdo siempre a Joaquín Balaguer. Dijo una vez Winston Churchill que los políticos en las elecciones especialmente piensan en los votos presentes, pero que los políticos piensan así, los votos inminentes, pero que los estadistas piensan en las generaciones. Las generaciones. Y ahora, con esta inundación, este pequeño diluvio, llamémosle así, lo recordé, porque había una situación que siempre se estuvo discutiendo sobre la cuestión de la construcción de la carretera que iría de las Américas, pasando por los Haitises, hasta llegar a Samaná y la península, las terrenas, pasar al nordeste. Vino una empresa alemana, creo, a hacer un estudio, no sé si fue al INDRI o fue a INAPA, importantísimo, era relativo a una de las presas por construir o algo así. Y el presidente Balaguer le mandó a solicitar un informe. Se lo hicieron incluso oficioso. Fueron en eso muy considerados. Me explicaba la persona que me comenzó a explicar el asunto. Él quería saber cómo pasar el Bajo Yuna allá por una carretera como esa que se hablaba. Y él decía, a mí me lo comentó, que los haitises no podían ser depredados, que había que cuidarlos, pero que en todo caso se podía pensar en la obra,
porque se podía controlar con medidas medioambientales rigurosas y serias, que no hubiera destrozo ni daño. Sin embargo, la Alemeier, alemana, en el informe que le dieron, le dijeron básicamente esto: pasar el Bajo Yuna significaría hacerlo de dos maneras. Hincando para un puente muy largo. Y esa es una obra costosísima, prácticamente imposible de abordar. O correr el riesgo de murear un muro inmenso y sobre ese muro la autopista. ¿Cuál es el riesgo al decir de ese informe oficioso? Que el río Yuna, el mayor del país, era imprevisible. Entonces Yuna tenía crecientes increíbles. No estaba hecha gatillo todavía. Pero aún con gatillo se podía razonar, era peor. Y que ese río tenía un historial de grandes crecidas. Y que si se hacía con el muro, es decir, de tierra, se iba a establecer una especie de presa gigantesca, temporal, pero podía romper y podría hacer daño hacia abajo, y si no rompía, podía hacer daño hacia atrás, es decir, hacia tierra adentro. Y aquel gobernante sereno, con un pensamiento siempre fijo y esclarecido sobre su país, no la construyó. Y quiso, cuando hizo Samaná, que la hizo totalmente, la derribó en los ranchos y la hizo. No la hizo. A mí me dio él una explicación sobre eso, que el agua podría tener para atrás efectos terribles y dañar plantíos y pueblos y familias, y que si se iba o cedía el muro de la carretera, entonces hacia abajo podía producir daños también todavía peores. Eso es pensar, eso es gobernar para generaciones. Le pasó más o menos algo parecido con el oro de los sulfuros, que tenemos ahí con una fascinación que se ha ido apagando, pero está todavía. Luego se inventaron, trajeron que ya los sulfuros eran superables, que los sulfuros era peor dejarlo, que lo mejor era explotarlo, porque en el fondo, si se dejaban, iban a terminar por hacer más daño. Y vino la Barrick Gold. Ahí está. ¿Y la presa de Kola dónde va? Pero eso es una zona sísmica. Y si ocurre que después la presa de Kola no es suficiente para soportar un fenómeno sísmico extraordinario, un 8.3, algo así como el del 46, que fue creo 8.1, un 8. ¿Qué hay para abajo? No queda nada. Se pierde el Bajo Yuna totalmente por siglos. No lo hizo nunca. Una vez dijo, esta mano no firmaría jamás. Entonces decían, este es un viejo anticuado, este tiene una mentalidad de ama de casa. Anda ahí con una libretita anotando, como yo he explicado. Cada día anotaba en su libreta negra lo que le sobraba, cuánto debo pagar, cuánto entró. Me sobra tanto. Entonces yo le pregunté, yo estaba trabajando en reforma agraria, en las leyes agrarias,
Dígame, presidente, ¿y esa libretica negra que usted tiene, que anota cuando viene Luis del Villar y iban la gente que recaudaba y pagaba? Oh, esos fondos son estrictamente para los caminos vecinales. Dios mío. Así hizo con el impuesto a Falcon Bridge, cerrándole la fábrica, impidiendo en el muelle, revisando un contrato inicuo, un contrato bandidesco, que se había firmado bajo el asesoramiento de estos sabios que hemos tenido aquí, que han pasado por el Banco Central y han hecho operaciones espectaculares que no voy a comentar hoy, lo haré oportunamente. Y que ahora se la pasan vendiéndose como arqueólogos, son los constructores de la historia nacional. Dios mío. La idea es que hay que pensar hacia futuro, no en el resultado de unas elecciones, si agrada o no una medida. ¿Saben ustedes quién lo planteó aquí en una forma magnífica? Que yo se la comenté al entonces presidente Fernández. Y en un programa que hice con Víctor Grimaldi, que alguien me lo llevó en estos días, está en YouTube, la recordé. Ricardo Lagos, presidente de Chile, que estaba explicando, y dijo una cosa en su discurso, y se la aconsejaba al gobierno, era como una especie de reprimenda muy fina. Los grandes problemas, los gobiernos nunca deben diferirlos, aplazarlos. Y contó que en la campaña él hizo unas declaraciones sobre algo que iba a hacer y una periodista le dijo, pero señor Lago, con eso usted no va a ganar las elecciones. Y dijo, aunque se pierdan, esa es mi posición, pero eso es a futuro, el futuro de mi país, Chile. Todo esto lo traigo como una especie de sazón en medio del dolor. Mi sentido pésame desde la respuesta para todos aquellos que hayan perdido sus seres queridos y hayan sufrido tantos daños que uno ve por las redes y en la televisión, sus ajuares perdidos, sus miserias desnudas. Realmente ha sido una prueba muy fuerte para nosotros. Bien. Enfermedades y guerras. La mudé hoy al segundo término de la respuesta. Las guerras, por fortuna, la de Medio Oriente, la más peligrosa, que no puede escalar porque se lleva a la humanidad de encuentro. Afortunadamente ha entrado en una fase de cese al fuego y al parecer van a intercambiar rehenes. Y eso puede ser una manifestación importante de la paz. Ucrania se ha perdido un tanto en la atención del público, porque no se le está dando la importancia que se le dio durante 2 años, 3 años que ya lleva. Las enfermedades. Aquí tuvimos una experiencia interesante que quiero comentar. Me vinieron a ver gente interesantísima de la Ciénega de Barahona, amigos buenos, y me estuvieron explicando lo que ocurrió con algo que se trató realmente no una forma dañina ni perversa, no, pero una forma muy superficial. Bueno, llegó un momento en que se habló de que habían cerrado la mina de Larimar. Larimar cerrado porque se entendía que en la loma, en Larimar, había la infección de cólera. No, me explicaron con detalles.
Se había producido lejos de allí, por Enriquillo, que tengo entendido, un derrumbe que dañó un acueducto, que era el que estaba en funcionamiento, y habilitaron un acueducto antiguo, y por allá hay una colonita pequeña de 800 o 1000 haitianos. Y entonces se ha establecido que, como siempre, no cumplen normas elementales de higiene, defecan en el agua, cosas de estas. Ellos que por desgracia tuvieron el ataque fruto de la presencia de las tropas del Himalaya que vinieran en el MINUSTAH, recuerden ustedes. Esa ONU inservible le trajo el cólera y aquí ya está. Peligrosísimo. Y me estuvieron explicando con mucha veracidad en sus explicaciones. Hay la necesidad de suprimir esas aglomeraciones de ilegales, infectando y dañando desgraciadamente aguas que han de ser bebidas y utilizadas por la población. Muy grave. Me estuvieron diciendo además que lo de la mina fue totalmente exagerado, porque en la mina no había posibilidad de vincularla a la infección, al brote de cólera de que se habla. Murieron 20 o más personas, han muerto, todavía no se sabe. Y me decía uno de ellos que es importante que el gobierno le ponga caso a una solicitud de hace mucho tiempo que ellos mantienen. Y me la recordaron porque en la campaña del 16 yo estuve allá. La carretera de Ciénega a la mina, porque lo que tiene actualmente es un camino casi inexpugnable y difícil de transitar, porque no le han dado todavía la importancia plena al arrimar. Y esperan incluso que el propio gobierno, los sectores interesados, promuevan inversiones en ese tipo de explotación. Que si se hace como Dios manda, puede ser otra cosa. Mucho más alto los rendimientos y las divisas y, bueno, el comercio de las pequeñas joyas del Larimar que son tan apreciadas y admiradas por todo el mundo. Pero bien, voy ahora a pasar a pasar revista de una serie de cosas que quiero analizar rápidamente en una forma no detenida. Mucha gente ha pretendido minimizarnos a nosotros como fuerza política y algunos no sin razón han observado, están en su derecho de por qué la votación baja de siempre, por qué esa posición de pasar tantos años con una baja votación, no han crecido. Me dijo Vinicio en un programa estupendo que tuvo en el Gobierno de la Mañana, con un grupo de 7 periodistas y amigos interesantes, dio una respuesta adecuada. La fuerza no se fundó y se dijo desde su discurso fundacional para ser una fuerza electoral creciente, capaz de alcanzar el poder a breve o largo plazo. No. Yo la marqué desde el principio en mi discurso como una fuerza de testimonio necesario que estaría en los sucesos nacionales más importantes, participando, observando el comportamiento de las organizaciones mayores, desde luego, en un tiempo en que había liderato del tipo de
Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, lideratos pesados. Y nunca le temí a la votación menor. Después vino el proceso de alianza, desde el 93. Alianza que don Juan, que en paz descanse, propició y dijo aquellas frases tan hermosas, para nosotros tan honrosas. Pequeña en número, pero grande en el patriotismo. Y fuimos vitales. Mi conferencia a la Nación y los partidos del 15 de agosto en el Hotel Lina propuso por primera vez y en forma expresa a Leonel Fernández como el candidato para las elecciones del año 96. Habíamos estado juntos, él como candidato a la vicepresidencia, acompañando a don Juan en el 94. Yo me di cuenta del trabajo enorme y peligroso del poder extranjero para destruir sus resultados. Se habló del fraude colosal, desacreditaron de polo a polo, del Ártico al Antártico, a Joaquín Balaguer como un ladrón de elecciones, pese a que Gallup le había dado un mensaje, un punto por encima de aceptación del doctor José Francisco Peña Gómez, que era mucho decir. Me di cuenta que a los dos viejos, la injerencia de Pastorino, de aquel embajador canadiense odiosísima, el recorte del periodo de Balaguer, todo eso había sido brutal de parte del poder extranjero. Y el Frente Patriótico, en esa conferencia, yo lo propuse. Desde entonces estuvimos en las alianzas en el periodo sucesivo con el PLD. Ahí anda gente intrigando. Esos arqueólogos, pseudo arqueólogos, viven como una especie de rata lumínica ahí, escribiendo falacias, claro, defendiendo sus intereses, y todo lo que no sea lo de ellos no sirve. Fue que Balaguer buscó a Vincho para negrear a Peña Gómez. Y sus hijos, los Vinchos, todavía los Vinchos ni siquiera tenían actividad política, muy poca. Y yo cuando me lo estuvieron contando dije, es el mismo perverso de siempre, es incurable eso, tal como su padre lo fue, de fama nacional. A mí no me imponía nadie, ni Balaguer, ni Juan Bosch, ni Leonel Fernández, ni nadie. Seguir consignas para hacer daño. Mis convicciones me llevaron siempre a eso. Por eso, cuando me hacen ese tipo de acusación, les digo solamente esto. Tengo la satisfacción, y así se lo he dicho a sus hijos, de que salvé la vida del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo he contado algunas veces, cuando fue objeto de querellamiento de todas las Fuerzas Armadas, por ofensa y él acudió a mi oficina con Jacobo Magluta, justificadamente impresionado por el peligro, porque le habían llegado informaciones desde el seno mismo del poder militar, de que ya estaba organizado el complot para matarle. Y yo, gracias a Dios y a mi esposa, que en paz descanse, que había visto en el diario El Nacional unas declaraciones, un discurso del doctor Peña Gómez, como él se emocionaba y había hablado en una forma de su partido y la cruz blanca de la bandera y la cruzada, pero no esa cruzada que anda por ahí dedicada al contrabando. Y el Nacional lo publicó tal como lo dijo. Y mi esposa, cuando yo llego, me dice, doña Sogela,
Pincho, ¿pero qué pasa? Peña está loco. ¿Por qué? Ven a ver esto. Yo lo vi y le dije, sí, puede generar una situación con la familia Balaguer. Y hay mucha gente alrededor. Y un poco alrededor peligrosa. Bueno, pasó. Fueron a mi oficina, me fajé en esa causa y la tenía perdida. Y ya cuando estaba perdido, reclamándole al doctor Balaguer que retirara esos cargos, que eso era, lo habían acusado porque el doctor Peña Gómez había declarado que desde un jeep militar habían tirado 1 o 2 cadáveres en el campus universitario. Hablo para los jóvenes. Hablo para los jóvenes. Entonces le dije al doctor Balaguer, abogado penalista con mucho entrenamiento. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí además? Por su familia. ¿Cómo así? Por esto que me dijo mi esposa. Y si a ese hombre le pasa algo, la familia suya sería lapidada como autora de esa muerte. Se echó para atrás y se echó para adelante y me dijo, ¿tú tienes prueba de ello? Sí. Si usted quiere, yo busco el Nacional. No, está bien. Yo le dije lo que él había dicho del contrabando y la cruzada. Y yo puedo retirar esa querella. Si usted es el comandante en jefe, llamaron a Bautista, era un taquígrafo, y él mismo dictó la carta de desistimiento de la acusación. Eso para los Bernardo Vega y ese grupo de charlatanes que viven hablando, pontificando. Ellos que tienen colas tan largas, que en su momento, si siguen con su impenitente perversidad, se la vamos a pisar. Pero bien, la realidad es que la semana se complicó. Yo escribí en la pregunta, como siempre doy un reporte, los años 20 y 24 como contexto electorales. Les pido, por favor, que en mi blog la pregunta la procuren, porque en ese trabajo yo di respuesta a la cuestión de la diferencia de los años 20 y 24, los contextos electorales diferentes. Y es bueno leerlo. Sobre todo hice una cita que para mí siempre resulta dolorosa porque me entristece sobremanera, de lo que fue Orlando Martínez, el defensor más limpio y brillante que yo llamo en ese trabajo de las leyes agrarias. Me habitué, mi citante casi diario, las advertencias que yo le hice sobre las patas de los caballos, del poder y de los intereses público-privado. Estaba tocando un tema que le iba a costar la vida, por eso digo como si anhelara morirse. Él que me dijo en una oportunidad y me llevó un modelo de carta que le enviaron y él le respondía a unos intereses muy importantes. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Algo parecido a lo de Guido Gil. Se refería a la muerte de un luchador joven importantísimo de la izquierda en el este de la República. La semana ha sido bien pesada, pero hay algo que yo quiero tratar en la parte que me queda del programa. Porque quiero ir poniendo las cosas en cierto orden. Siempre he dicho, desde la calle es muy difícil y no se debe evaluar
el trabajo judicial. Porque los jueces, los fiscales, los mismos abogados son los que están manejando los documentos y conocen los entresijos de los hechos. Comenzar a opinar desde la calle porque se leyó en un periódico, en un Twitter, es peligrosísimo y no es bueno. A mí no me gusta. Sin embargo, se produjeron unos fallos que me preocuparon. La coerción del nuevo Código Procesal Penal, bueno, esa cumbre de la modernidad, Dios mío, que viven todavía exhibiendo como un gran estandarte los juristas avanzados. Esas coerciones comenzaron a ser revisadas en los casos más graves de corrupción pública que se conocen en la historia de la República Dominicana. Me preocupó. Primero, advertí al Ministerio Público que ha obrado con una eficiencia ejemplar y una dedicación tremenda en la localización de datos, en la elaboración de todos los aspectos de las imputaciones que van directas a acusaciones ya y a fondo. Que se cuidara, porque desde las jurisdicciones se estaban dando fallos que estaban decepcionando a la población, como no puede entender bien que esas son medidas que el código prevé, pero que el fondo vendrá irremisiblemente. No, la población comienza a decir, pero aquí no se castiga, pero mira, entonces se roba millones, miles de millones y anda en la calle o está en su casa, y los pobres que están presos por gallinas, es decir, esa es la población. Y a las jurisdicciones les dije, cuídense, señores jueces y juezas, porque la percepción pública no está en nivel de entender esas medidas. Están entendiendo que es parte de un proceso de malogramiento, de esfuerzo enorme que se estuvo exhibiendo por meses y que está todavía por exhibir partes peores, como el caso de las sedes eléctricas, las visitas sorpresas. Danilo Medina sin interrogar siquiera, que es el epicentro de todos esos hechos. Ya al revés, pronunciando discursos vibrantes de la vuelta, él ha vuelto, estoy de regreso. En la persona de Abel, bueno, una cosa tremenda. El público dice, pero bueno, esto se arregló, esto es un tollo, esto es un desastre. Se lo estuve advirtiendo. Es más, algunos amigos me preguntaron, y creo que hay periodistas amigos que han estado curiosos por saber, si ustedes tienen tanta información sobre lo que Danilo Medina hizo o propició, además de sus hermanos, sus cuñados y sus funcionarios más cercanos, ¿por qué no se querellaron contra él? Buena pregunta. Precisamente porque yo me querellé contra el extinto presidente Jorge Blanco, que en paz descanse, y participé en 2000 horas de juicio, televisadas, ante un juez íntegro, formidable exponente de valor, Juan María Severino. 15 abogados participando en la defensa, interrogado 45 horas, 5 días de 9 horas, sin descanso, de pie. Y después, en la Corte de Apelación, condenados a 20 años los policías, los militares, el ministro de Fuerzas Armadas y el expresidente. Una carta de 2 párrafos dejó sin efecto todo el esfuerzo que se había hecho.
Ahora, cuando surge esto, las circunstancias son diferentes. Quien ha obrado es el Ministerio Público y lo ha hecho en una forma colosal, formidable, seria. Y el país ha estado agradado de que así fuera. Pero le dije especialmente que en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que era penoso que se hiciera ese tipo de excarcelación, que estaba notando que él estaba ya habilitándose como para llegar a ser un influencer en capacidad de criticar y deshonrar el papel del Ministerio Público que le acusa. Ahora surge una cosa que sí me preocupa mucho más. Unos técnicos de ONU, no se sabe su identidad. Debo decirle que ONU es una cueva de trampas, es donde está la concentración mayor de burócratas inservibles y venales. Ese organismo hace rato que está desacreditado mundialmente. Ya incluso ha tenido experiencia de secretarios generales incluidos en actos graves de corrupción. Dicen los abogados del ex procurador, técnicos de la ONU han considerado que el arresto de Jean Alain fue arbitrario y debe de soltarse. Pero eso fue a cortes, eso la corte mantuvo la coerción, modificó la coerción, incluso los tribunales terminaron por habilitarlo. Es peligroso. Entonces, debo decir esto, mi aprehensión, la digo con toda lealtad y sinceridad. ¿Qué puede estar detrás de esto? Ya la ONU, violando la soberanía nacional de tal modo que le dice a nuestro Ministerio Público, miren, ustedes son unos abusadores, suelten a ese hombre. Pero bueno, es loco que están. A menos que no exista en preparación un plan de fuga. Porque nosotros trabajamos con hipótesis, no digo que va a ocurrir, puede ocurrir. Si se ausenta del país el ex procurador, el proceso en el cual él está imputado, hay 40 personas, queda totalmente paralizado hasta que no vuelva a presentarse. Y si se solicita su extradición, ya hay un dossier, como dicen los franceses, un expediente de una persecución política, porque lo dijeron técnicos de ONU. Y eso paralizado puede favorecer a los demás. ¿Qué es esto? ¿Qué estrategia está en manos de todos estos grupos? No he dejado de recordar el talento y la brillantez de aquel famoso brasileño João Santana, que tiene, me dicen, videoconferencias frecuentes aquí con su interlocutor fundamental. Tal vez estén fraguando eso. Porque ¿cómo usted, señor, con esos cargos puede salir a buscar, a lobear en organismos internacionales y suscitar eso? Hombre, por Dios. Para que los fiscales queden como un grupo de locos, de saltapatrás, como dicen, que se antojaron de trancarlo a usted. Por Dios. Con unos hechos horribles, como los que están como masa de ese proceso. Ahora, si se va a traerlo ya con ese dossier de ONU, va a ser muy difícil y es posible que estén pendientes, que pase el tiempo político y piensan que puede ser el clima más apacible y que la Alianza para el Rescate pueda traer nuevas modalidades respecto a los casos terribles de corrupción, que dicho sea de paso, cuando el Ministerio Público estaba actuando y los enviaba, la Fuerza del Pueblo
disentía. Eso es una justicia parcial. ¿Cómo? Parcial. Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho eran parte de un plan político de persecución. Era lo que se infería. Que no era una política sana. Bueno, si una fuerza política así llegara al poder, para los acusados sería estupendo paralizar los juicios. Porque estos juicios de fondo en medio de una campaña electoral son demoledores. Imagínense, citado el Calamar, todas esas barbaridades que están ahí pendientes de ser conocidas, pero los señores están en sus casas. Cualquiera de ellos que se vaya. Se puede ir el que casó a una hija o un hijo en el Escorial. Cualquiera que esté suelto se va y paralizan un proceso y el resto por contagio entra ya en descrédito. ¿Qué es eso? Se lo digo a los jueces. Se excedieron en la indulgencia. No previeron esas implicaciones y la institución puede sufrir daños inmensos. Mucho cuidado, porque nadie está en capacidad de saber cuáles pueden ser las derivaciones de la ira y la emoción dolorosa que puede experimentar este pueblo, que se caracteriza precisamente por tener reacciones tetánicas muchas veces ante las ofensas. No se pierdan, se lo advierto desde la colina en que estoy, ya bajando por el otro lado. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal? Canales 33, y 33 de Claro y 3 del cable, 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto, 12 del mediodía, y 9 de la noche, y 7 de la mañana en canales 52, Claro, 22 del cable, reproduce, como otros múltiples canales, que no se acaba mi pesar de no poder cantar y decir la cantidad de amigos que pasan este programa en horas diversas. Gracias de todos modos. El espacio me ahoga, no me da tiempo. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, ya en el mes de diciembre del año 2023. Qué año tan terrible. Muchas gracias y esperamos en Dios poder seguir sirviendo a las causas nacionales. Hasta entonces, si Dios quiere.